Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento, como todos los días, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, nuestro ejercicio compartido de imaginación. Sí, al fin y al cabo de las cosas y de la evolución de las cosas, la radio sigue siendo un asunto que no funciona en el teatro de la mente, como decía Eve Bonafini. A pesar de que tenemos streaming, aunque la pantalla del streaming está congelada aquí en el estudio, y ustedes pueden ver la acción descongelándola en su cabeza si están escuchando. Nosotros pensamos que es bueno proponerles un programa como si fuera un viaje en avión, respetando a todos los gremios de la aeronáutica. Pensamos que este es un Mirage, que juntos podemos usarlos para volar, y que si volamos, es decir, combinamos los teatros de la mente, lo que logramos es una sensación mejor. La agenda de lo pedestre abunda, y de 14 a 16 nosotros combinamos los asuntos de la realidad, que no evadimos, ni muchísimo menos, con la necesidad de la agenda propia. Ya vieron que el debate de las cosas siempre termina con la imposición de una agenda sobre la otra. Eso que ahora, por fin, todo el mundo denomina en público la batalla cultural. Señorita Marina Eliezer, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes al equipo, los viewers y los oyentes de la M530, ¿cómo andan? A fuerza de ser honesto y sincero, un poquito resfriado. Lo escucho, con la nariz tomada o la garganta tomada. La garganta está como Carlos, poco tomada, pero Carlos tomada, es una broma con eso. Pero en la nariz tengo, no sé si son los días de la primavera por venir, algún frío en este fin de semana, o vaya a saber lo que fuese, pero la verdad que eso se pasa y otras cosas no se pasan. La pasamos bien el fin de semana participando de una nueva presentación del libro de Demetrio Iramaín, el libro sobre Eve y los sombreros, ¿no? Eve y la fábrica de los sombreros en la gran feria peronista. Sí, en la feria peronista, fuera de la actividad básica de la feria, que es la venta de productos vinculados al campo nacional y popular, pero desde la orfebrería, la joyería, la cristalería, la regalería, la papelería, etcétera. Bueno, nos dimos el gusto de hacer uso de la palabra al lado del autor, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, y al público que en el lugar o luego a través de las diversas publicaciones nos hizo sentir que las voces que no piensan en sintonía siguen siendo necesarias en esta sociedad, ¿no? Anoche el presidente Javier Milei habló en el Congreso de la Nación, no anunciando el presupuesto 2025. No va a ser un tema que nosotros tratemos, pero ya lo trató todo el mundo esta mañana. Pero qué perezosa la idea de cubrir a partir del rating de televisión la importancia de un discurso político o no. El asunto fue que no hubo rating en la televisión. Es más, que hubo una fuga del encendido en los canales de cable y de aire que transmitían en cadena nacional el discurso de Milei, porque a nadie parece importarle ya su palabra. Y en ese sentido resultó un hecho histórico para la televisión, pero un hecho histórico al revés. Es decir, que no hubo rating, que los que estaban mirando apagaron la tele, se fueron, y quedó una poquísima cantidad de personas al comando de su receptor o directamente tratando de hacer otra cosa. Pésima idea la de confundir la transmisión televisiva con la realidad, o la repercusión en redes sociales con la verdad. Pero de esa idea, en ese tiempo, estamos viviendo. Un día como hoy, la tragedia de la noche de los lápices en plena dictadura militar en 1976, parte de la agenda de la ferocidad. Un día como hoy, el asesinato de Víctor Jara después del golpe militar en Chile, parte de otra agenda de la ferocidad en otra época feroz. Nosotros vamos a empezar con algo que tal vez sea, pero levemente balsámico. A ver, con un tema comercial. No me hagas cantar eso, por favor. 1970. Pero voy a cantar este. El artista que conoceríamos como Tanguito, Tango, en el baño de la perla, Ramsés Sexto. en el baño de la perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la perla
11 compusiste la balsa. Con Javier Martínez hablándole así al oído. Graba para un disco que no salió en su vida el tema cuya letra compuso unos años antes. Música de Lito Nevia, idea original y primera parte de la letra de Tanguito. Como Tanguito murió muy temprano, en 1972, en un extraño accidente en un tren. ¿Se cayó o lo empujaron? Y aquel disco que aparecería un año después de su muerte nunca se publicó en tiempo. Su figura resultó parte de la leyenda grande del rock nacional, pero sin que nadie profundizara demasiado sobre su vida y su obra, salvo sus compañeros de generación, los que lo vieron en actividad y compartieron sus atormentados y díscolos días. Y volver hacia atrás el tiempo y escuchar estas grabaciones revelan que Tanguito hubiera sido un gran artista si hubiera tenido una vida y un tiempo para desarrollar su carrera. Su placer por los tóxicos, el acoso policial, sus propios tormentos personales armaron en torno suyo una vida de inestabilidad y de poca capacidad de registrar en los estudios de grabación aquello que era público y notorio que él componía. La verdad oficial es que Tanguito escribió la primera parte de la balsa y pensó en este mundo que es de mierda. En el baño de la Perla del 11, Tanguito y Lito Nevia juntos combinaron talentos para darle brote al tema que cambió la historia. Al venderse 200.000 ejemplares de su primera grabación en 1967 por parte de Los Gatos, pero con la letra cambiada. Ya no era de mierda ese mundo, la imposición de la multinacional. O sea, está claro que la versión de la balsa de Tanguito es una versión sin terminar. Es una versión como si fuera un demo grabado en unas horas que había libres en un estudio importante de grabación. Tal vez la leyenda de Tanguito hubiera quedado allá en el pasado si a principios de los años 90 Marcelo Piñeiro, en su primera película, no hubiese mirado hacia atrás para tratar de entender. La película Tango Feroz, uno de los grandes hitos de la historia del cine argentino, Fernán Mirás y Cecilia Dopazo al frente de un elenco muy importante, e independientemente de su perezosa relación con toda la verdad de Tanguito, en la película Tanguito fumaba muchos Marlboro, en la vida real no era exactamente ese su problema, o el problema que la toxicomanía tenía con él. Disparó no solo un interés por ese pasado, casi la era paleolítica para los jóvenes de los 90 del rock en la Argentina, sino también un impulso al rock de la era. Tal vez eso se sintetiza en esta canción.
la voz del inolvidable Ulises Butrón y un seleccionado de grupos y de músicos argentinos y de artistas de la época, dándole forma a una de las maneras posibles de contar la vida de Tanguito, que es un viaje hacia los 60, los tempranos 70, los sueños de una generación y el contraste con la era del menemismo empoderado. ¿Cómo verán esas ideas, la del amor como una fortaleza, en medio de todas las cosas que pasan, nos resulta casi inmortal? O la escena que Piñeiro urdió con Eda Bornik en el guión, pensando en una mañana en la costanera al lado del río, en que Tanguito, cuando eso todavía no existía, le va a hablar a la cámara y va a decir un discurso para que sea visto en mucho tiempo. Es la famosa idea de no todo se compra, no todo se vende. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Disculpame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20. A mí en general me gustan los viejos. Los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Me gustan los caramelos colorados. Estoy loco por Mariana. En el concierto de las bandas eternas, es decir, casi que su despedida formal de la gran vida profesional, Luis Alberto Spinetta eligió muy cuidadosamente a quienes invitaba y a quienes celebraba cantando un tema de su obra. Así como fue posible que estuvieran ahí Charly García, Fito Páez, así como fue posible que estuviera ahí Gustavo Cerati, también miró hacia los que no estaban. Y entonces un tema de Miguel Abuelo, un tema de Papo y un tema de Tanguito. Este tema de Tanguito. Es que Luis Alberto fue un cofrade de Tanguito, lo bancó un montón. Hubo escenas problemáticas incluso en su casa, en el baño de su casa, con las formas que tenía Tanguito de llevar adelante la existencia. Cuando se fue de su casa y fue a vivir con David Lebón, también era parte de esa partida Tanguito, que tenía casa en Caseros, una mamá y una hermana que lo esperaban, pero de todos los náufragos era el que más naufragaba. Y es curioso lo que pasó con la vida de alguien que en su propia existencia nunca vio un disco suyo publicado. Post-mortem, un año después de la tragedia de su final, nunca investigada, salió el primer disco con algunas de las grabaciones que había acumulado sin terminar. Muchos años después, en este siglo, salió un segundo disco con otras grabaciones encontradas. Es como si Tanguito y sus aires se estuvieran volviendo siempre. Para los que tienen ahora más de 60, la leyenda de los comienzos del rock. Para los que tienen alrededor de 40, la leyenda a partir de la película. Y para los que no andan con los temas de las edades y los tiempos, sino de las obras, canciones como esta, mejoradas por la interpretación de Spinetta, pero en base, letra y música de Tanguito.
El sonido del siglo XXI, claro, no era posible a fines de los 60. La letra era de un adolescente de colegio secundario en este tema, Hernán Pujoc, que fue uno de los 3 fundadores del sello Mandioca. Pero aquel puñadito de temas que en los 60, antes de evaporarse de este mundo y principios de los 70, gestó el artista al que llamaron Tanguito, sigue dando vueltas. Este es Daniel Melingo, cantando una versión entre todas las posibles de Natural. En lo formal, Tanguito se llamó José Alberto Iglesias. Nació un día como hoy, el 16 de septiembre del 45. Y murió al caer de un tren sobre el puente Pacífico en mayo del 72. Con los derechos de autor, la plata que ingresó a sus bolsillos por el mega éxito de la balsa, compraba discos y discos y discos y a veces los dejaba olvidados. Primero, como muchos de su propia generación, incluyendo a Morris ahí, o a Pajarito Sagurí, se ganó una fama como bailarín de rock and roll. Después hizo un grupo llamado Los Duques. Y cada vez que intentaron convencerlo para que formalizara un poco su obra, se encontraron con que decía que sí, pero después no aparecía. Era un colgado. Dentro de la historia del rock se urdieron leyendas fuertes sobre cómo, para aliviar el tormento de ser perseguido constantemente por la división toxicomanía de la Policía Federal, Tanguito se convirtió en alguien intratable para el resto. Escribió León Gieco: con el baño de la perla del 11 compusiste la balsa y después no compusiste nada más. No era estricta esta idea. Pero Tanguito fue en persona y por su temperamento un enorme animador de toda la historia inicial del rock argentino. No solo porque compuso en ese bar, sino porque en la cueva, donde entraban solo unos pocos y entre ellos contaron la leyenda, fue protagonista de decenas de noches inolvidables. Ahora nomás, Fernando Ruiz, del dúo Barroco, Orozco, Barrientos, ahí está, que tiene un registro de voz parecido y que trabajó en la banda de sonido de Tango Feroz cantando algunos temas, hizo un proyecto de recuperar. Aquí lo vamos a escuchar cantando con Florencia Ruiz algunos de los temas originales de Tanguito en los discos original. Esta versión de Melingo es oscura, esta es clara. En la movida original de la cueva estaban Sandro, cuando todavía no era un músico melódico, Morris, Javier Martínez, Alejandro Medina, Billy Bond, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Ricardo Leu, Charly Camino, Carlos Mellino, Ciro Fogliata, Pajarito Sagurí, algunos periodistas, entre ellos Pipo Lernoux, y poetas, y Tanguito, no muchos más al principio.
De ahí salieron todos los grupos iniciales. Algunos con nombre en inglés, otros con nombre en castellano. Cuando los músicos de Rosario, de Wildcats, luego Los Gatos, llegaron al lugar y consiguieron trabajo, empezó a generarse la movida que desembarcaría en el mega éxito de la balsa en el 67. De Tanguito solo hay registros fotográficos callejeros y eventuales, nunca una gran producción. Pero cuando volvemos a escucharlo, este tema grabado como Ramsés VII, La Princesa Dorada, y con más producción, tenemos una explicación de por qué Tanguito fue un héroe epocal. El primer festejo hippie de la primavera en Buenos Aires, septiembre, un mes como este, de 1967, en Plaza Francia. Esa tarde, con presencia de muchos periodistas, los primeros hippies de la Argentina, la movida inicial del rock, Tanguito deslumbró a todo, fue la figura central. Un poquito después apareció en televisión cantando en el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera, La Balsa. La repercusión de la primavera hippie en Plaza Francia lo llevó a la televisión. Le hicieron un contrato televisivo. Como Sandro, iba a ser figura estable de Sábados Continuados. Pero apareció ahí un grupo de época llamado la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas, que hacía perseguir hippies y rockeros. Y Tanguito, que prácticamente no podía andar encima sin estimulante, fue un blanco predilecto de estos grupos violentos, golpeadores y paralelos a la actividad de las policías. Un viaje rumbo al pasado para entender algunas cosas de nuestras leyendas, de la agenda propia y además su relación con el presente. A veces un grupo chiquito de soñadores crean una cosa mucho más poderosa, una magia que los sobrepasa y que con el correr de los años es parte del ADN de la propia sociedad que muchas veces no los entiende al principio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
¿Qué vamos a hacer más adelante en el programa, Marina Glesser? ¿Qué nos va a proponer? En un ratito nomás, hoy es el Día de la Juventud. Bien decías que habíamos conmemorado, la memoria es un ejercicio colectivo, la noche de los lápices, y vamos a estar conversando entonces con Rodrigo Fronzo, que él tiene menos de 25 años, es militante peronista, es cofundador de la Liga de la Justicia Social, los podés ver en redes, @ la Liga de la Justicia Social, estudia abogacía e historia en la UBA, y bueno, está mucho en las redes y es muy militante peronista, trabajó en el legislativo de Ituzaingó, en el Poder Legislativo de Ituzaingó, y vamos a estar conversando con él porque bueno, hoy es el Día de la Juventud y me parece que hay algo que los políticos se han apropiado de la política en términos electoralistas, poniendo mucho énfasis en esas batallas, y la política no es eso, mucho menos para la juventud que no ha participado de listas, que no ha construido nombres propios y que se siente parte de movimientos que en algún momento fueron representativos por la adquisición y la ampliación de derechos en términos de pluralidad, de equidad e igualdad. Entonces vamos a estar conversando con él para ver si podemos echar un poco de luz a lo que se llama la famosa internita o interna frente a esta catástrofe social que todavía no termina en tragedia, pero que tiene todos los atisbos de terminar en una tragedia nacional, como ya supimos tener varias, y en ese día y en este día y en cada día tenemos que recordarlo colectivamente. Así que vamos a estar hablando con él, que es joven. Es interesante esto que planteas en el sentido, Oscar Ringo, Natalio Bonavena decía, entre otras cosas, todo el mundo habla de boxeo, pero cuando te sacan la sillita viene un tipo y te quiere cagar a piñas si está solo arriba del ring. Todo el mundo habla de los jóvenes, pero pocos escuchan a los jóvenes. Claro, ¿no? Entonces eso, practicar un poco la escucha, hablar realmente con la juventud. Yo no me considero ya joven. Vos, bueno, igual eso de la juventud es una cuestión del alma, ya lo hemos comprobado la semana pasada, lo comprobamos día a día, pero más allá de lo que determina la franja etaria a la que correspondes, la voz de los jóvenes y no necesariamente, tribuneando a la juventud para ver, ¿no? Cuál es su filialidad o su filiación o su cercanía política, escucharla a toda la juventud, porque bueno, sé que hay que hacer joven a la patria porque así la patria se hace joven. En una época a lo mejor sigue existiendo, pero yo por la pereza en la comunicación con que veo a veces las cosas, supongo que mucha gente ni se dio cuenta, existían los manuales de estilo en los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿hasta cuándo se dice un joven? Cuando se es adolescente, que es un adulto mayor, que es ser de la tercera edad. Bueno, está muy trastocado, ¿verdad? Claro, sobre eso había una nomenclatura. O sea, es adolescente hasta los 19. El pediatra de mis hijos dice que cambió la categoría de adolescente y que ahora un adolescente es hasta los 30. Porque todo se estiró. Se es joven hasta los 30. Adolescente, me dijo el pediatra. No se puede hacer un joven de 38. Ya no es un joven, eso es un adulto, alguien de 38. ¿Y cuándo empezaba la tercera edad? Bueno, a los 60, como la capacidad del ser humano de vivir se ha estirado, tanto por la medicina como por la salud preventiva, etcétera. Todo eso se ha trastocado y hoy vemos, incluso en los medios de comunicación, ¿no? El peterpanismo, gente que tiene 50 pero actúa como un adolescente, o que tiene 40 y actúa como un adolescente. Pero bueno, porque te define mucho más la actitud de vida que la verdadera edad que tenés, ¿no? Cuando yo estudiaba teatro con 16, 17 años, Brisky me decía, sos una joven vieja. Y si el título de una película de los años 70 de David Cohen, ¿no? Los jóvenes viejos y los viejos jóvenes. Salvador Allende decía de él que era un viejo joven, así como hay jóvenes viejos. Pero hay un montón de asuntos que, si agregamos el imperio de las cirugías estéticas, nos lleva hasta que hay gente que quiere lucir o luce como joven a su criterio cuando ya es sexagenaria. Y esto es todo un asunto, se ha trastocado un poquito. Del mercado, ¿no? Porque vos bien decías al principio también, o sea, estamos escuchando el ajuste sobre los jubilados, y ya sos jubilado y tenés esa edad en donde ya sos inservible para el mercado, y el mercado a la vez necesita que te veas siempre joven, porque si no sos joven ya no servís. Entonces haces todo para no envejecer, para no parecer, y comprás una pseudo juventud que es solo estética, solo accesoria, ¿no? Y nos perdemos de esa categoría de lo esencial que tantos han pensado y hecho el contraste y distinguido entre mucho esencial y accesorio. Pensamos en la indomable juventud de Bebe Bonafini, por ejemplo. Así es, la rebeldía como acto de juventud. Es verdad, ¿no? Y los sueños y el ímpetu y el no quedarse callado. En el móvil 1 de la radio, Martín Suárez en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te
te va, Carlos? Te faltó decir el joven Martín Suárez. El así joven nos quedamos Martín. completos. Pero bueno, discúlpeme, ya Martín. dejamos de Porque ser la joven calle, hace tiempo. la calle te hace joven, Suárez. No es por La calle te hace joven, por y sí, meterme. otra no te queda porque hay que patearla todos los días, y uno se encuentra con cuadros a veces alarmantes y otros bonitos, como el que va a ocurrir a partir de las 15 horas, porque estamos aquí, mira, a metros de la radio, Avenida de Mayo y Sáenz Peña. En minutos, pasadas las 15 horas, calculan, va a comenzar una nueva marcha de estudiantes por el 48 aniversario de la Noche de los Lápices, una manifestación que es organizada por la Red Nacional de Centros de Estudiantes, el RENACE, que nuclea más de 400 espacios estudiantiles. También hay federaciones, hay coordinadoras de toda la República Argentina, y una movilización que se realiza en las principales ciudades de todo el país, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales jurisdicciones. Una marcha que se da también, Carlos, en el marco de un nuevo vaciamiento educativo, ¿no? En este caso, llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, y es por eso que los estudiantes, las estudiantes van a empezar a manifestarse también en este contexto de crisis educativa. Hablamos con Luca Bonfante. Él es integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, que dio su punto de vista sobre la marcha y también sobre el contexto educativo. Y el contexto educativo es un contexto de ataque también, porque nosotros, la comunidad universitaria, venimos movilizándonos en defensa de justamente el presupuesto, en defensa del salario de los docentes. Ahora estamos discutiendo en las universidades cómo vamos a enfrentar el veto de Milei, que ya anunció el día de ayer en el Congreso que va a vetar la ley de aumento de presupuesto universitario. Entonces, eso sin ninguna duda va a hacer que haya asambleas, clases públicas, que haya una nueva movilización masiva de toda la comunidad universitaria, y también estamos discutiendo justamente cómo ligamos nuestra demanda a otras demandas, como el aumento de jubilaciones también, que Milei vetó. Entonces, el contexto de la educación pública en este momento es un contexto crítico de ataque, no solo en el nivel superior, sino también en el nivel medio. Se declaró hace no mucho la esencialidad educativa, que para nosotros también ese es un problema, porque prohíbe el derecho a la huelga de los y las docentes. En breve, entonces, comenzará una nueva manifestación aquí en Avenida Sáenz Peña y en Avenida de Mayo, lo que será el 48 aniversario de la Noche de los Lápices, otra fecha para conmemorar que tenemos las y los argentinos, ¿no? Sin lugar a dudas, Martín, abrazo grande. Otro para vos, hasta luego. Un abrazo para todos, además los que escuchan la radio, los que son parte de nuestra dinámica, no solo entre nosotros, sino un abrazo colectivo. Es bueno ahora que en esta distópica realidad argentina el gobierno de Javier Milei avanza contra el cine, la cultura, el espectáculo, la sociedad, los jubilados, los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Contra todo, ya no queda nada. Contra todos los que no se parejan a él mismo. Contar la historia de cómo la sociedad le pone la Noche de los Lápices y se sabe que eso existe a partir de una película. Y esto es muy interesante. La Noche de los Lápices fueron una serie de sucesos consecutivos que ocurrieron a partir del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Básicamente, un grupo de estudiantes secundarios que había participado el año anterior, en 1975, en las masivas manifestaciones de los que íbamos a los colegios secundarios en ese momento para conseguir el medio boleto estudiantil, fue secuestrado por las fuerzas operativas de Ramón J. Camps en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaba? La coordinación represiva del gobierno peronista del 75 a la dictadura militar del 76 contaba con elementos muy en común en muchos lugares. Y entonces las fuerzas que respondían al asesino de Camps, uno de los peores de la dictadura, tomaron las listas de la militancia juvenil del año anterior y en septiembre del 76, poquitos días antes de la celebración del Día del Estudiante, fueron a por nombres que ya estaban en los registros y terminaron secuestrando a un grupo de jóvenes que tenían entonces todos entre 15 y 18 años. A 6 los mataron, 4 sobrevivieron después de la tortura. Pero de todo esto, los medios de comunicación no informaron nada durante mucho tiempo. Cuando el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983 significa el retorno de la democracia y se arma la CONADEP y luego el juicio a las juntas, uno de los testigos en el juicio a las juntas es un sobreviviente de la Noche de los Lápices, Pablo Díaz, y él le puede poner nombre a todos estos hechos y contar qué pasó exactamente, porque hasta ahí la memoria tenía estos hechos
o en borrajas o sin delinear o sin saber de su magnitud y de su gravedad. Todos los que fuimos en esa época al colegio secundario, casi todos, participamos de las actividades por el boleto estudiantil. La Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, estaba muy activa en el 73, 74, 75, y básicamente la dictadura militar creía que estos secuestros lo que hacían es tener un poder de prevención sobre el resto de la militancia estudiantil universitaria o secundaria, ya en la dictadura militar. Cuando eso ocurrió, cuando en el 85 la sociedad se da cuenta de la gravedad de los hechos, menores de edad secuestrados, 6 de ellos asesinados, todos torturados, 4 sobrevivientes, un director de cine con mucho afán por mirar la historia, Héctor Olivera, que ya había hecho La Patagonia Rebelde, buscando en los testimonios recogidos por Osvaldo Bayer las pistas de una masacre nunca contada en el gobierno de Irigoyen, le da sentido a la película. Contrasta periodistas de investigación, María Sebane es una de esas periodistas, a Daniel Cohn para que lo asesore sobre la banda de sonido, y cuenta con un gran elenco y en un momento de la sociedad muy abierta la historia escondida, la historia que subyacía detrás de la tragedia de los 30.000 desaparecidos. Por eso hoy, por una película, por una investigación, por unos periodistas que se pusieron a trabajar, porque el paso del tiempo permitió poner cada cosa en su lugar, y por la valentía en el testimonio de Pablo Díaz, es que tenemos la idea de qué pasaba entonces en esa generación cuya banda de sonido principal eran las canciones de Sui Generis. Detrás de las paredes que ayer te han levantado. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
estos asuntos de las magias de la radio, Marina Glesser ya tiene a su entrevistado en línea. No fue magia. Estamos en comunicación con Rodrigo Fronzo, a quien le damos la bienvenida a la radio de Madres, a M530, a la radio de EVE. Hola Rodrigo, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos en esta tarde que es el Día de la Juventud en memoria de la Noche de los Lápices. ¿Cómo andás? Buenas, muchas gracias por la invitación y todo, compañeros. A ver, se escucha un poco entrecortado. Bueno, Rodrigo, ¿cuántos años tenés, Rodrigo Fronzo? Yo ahora, hace un mes, acabo de cumplir 23 años. 23 años. ¿Te considerás militante peronista hace cuánto? Bueno, yo me enamoré del kirchnerismo de la traducción, digamos, del peronismo acoplado al siglo XXI. El día 9 de diciembre del 2015. Con el Me Convierto en Calabaza, ustedes están empoderados, Exactamente. Zapatillas, DNI, a la calle, todo eso. Sí, soy procedente de una familia media, un poquito gorila, y ese 9 de diciembre no pude entender la multitud que despedía a la ex presidenta de la Nación. Y bueno, dije, acá algo sucede, algo no me contaron, y bueno, y ese día fue cuando me enamoré de ese discurso y de ese proyecto político. Si sacamos la cuenta, ahora tenés 23, eso ocurrió hace 9 años. ¿Estabas empezando el secundario o en la primaria cuando decís que te enamoraste del kirchnerismo? Y yo tenía 14 años, estaba arrancando la secundaria. ¿Y después fuiste presidente del centro de estudiantes de tu escuela? Secundaria. Sí. O sea que ya empezaste a hacer política en la secundaria, militando por tus derechos como estudiante. ¿A qué secundaria fuiste? No pude escuchar bien porque justo se... que como fuiste presidente del centro de estudiantes de tu escuela, ya empezaste a hacer política en ese momento post enamoramiento del último discurso y la plaza de Cristina el 9 de diciembre del 2015. ¿A qué secundaria fuiste, Rodrigo? Yo fui a la secundaria número 17 de Ituzaingó, que antes era la 28, y ahí arranqué la militancia, digamos, estudiantil. Bueno, o sea que hoy es un día conmovedor para vos, que me imagino que conocés la historia de nuestro país. ¿Estás estudiando en la universidad? Sí, estudio abogacía y soy un apasionado también de nuestra historia, y sí, siempre el 24 de marzo y la fecha del día de hoy son fechas que me suelen conmover un montón, junto con el acontecimiento obviamente de las Islas Malvinas, 2 de abril. Sí. Vos naciste en el año del final de la Alianza 2001, cuando estalló el país en pedazos, y mencionaste que tus padres son un poquito gorilas. ¿Qué significa ser un poquito gorilas? O sea, ser gorilas, antiperonistas, digamos, pero no tanto, no ser peronistas. Es una buena pregunta. Yo nací en agosto del 2001. Mis viejos sufrieron mucho lo que fue la debacle del 2001, el Corralito y demás. Y mi viejo en ese entonces militaba con Carrió, pero cuando era la época donde era un poquitito más progre, racional que hoy, exactamente, más progre. Y sí le gustaba a Néstor, pero no le gustaba a Cristina. Bueno, una cuestión como de machismo que es muy habitual, no solamente en la oposición, sino también en algunos sectores del peronismo. Total. Bueno, hay que decir que en 2003, cuando vos tenías 2 años, todavía tomabas la teta de tu mamá o estabas por ir a la sala inicial de un jardín de infantes, en el balotaje Lilita Carrió llamó a votar a Néstor Kirchner, digamos. Los votos de Carrió fueron a parar en el balotaje a Néstor Kirchner. El balotaje nunca se efectuó porque le parecía que lo que había que hacer, le parecía a Carrió, a quien tu papá había votado entonces, lo más malo era que Menem ganara las elecciones, ¿no? Tal cual, qué bueno que tengas toda esa memoria impregnada, ¿no? Porque hay como, ¿no vivís que hay como una especie de amnesia con respecto a lo que pasó allá por el 2001 como consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco y después de venida en la alianza ese de alarruismo inerte?
Sí, y de hecho siempre, quizás de la juventud de hoy en día, que por ahí puede bancar este modelo, porque quizás lo bancan o lo apoyaron porque eran como nuevas caras después de venir con los mismos, o sea, con las mismas caras y los mismos políticos hace 20 años, pero detrás de esas nuevas caras, entre comillas, venían viejas ideas y algunos personajes que, bueno, no eran muy nuevos que digamos, y quizás de la juventud puedo llegar a entenderlo, ¿no? Porque hay como una sensación de una juventud rota, una juventud que no tiene libros en sus casas, pero que sí tiene la tecnología y la información en sus manos todo el tiempo, y por supuesto la manipulación, ¿no? de la información y de la rapidez con la que consumen esa información, que es lo que hace justamente estas juventudes rotas, estas juventudes que no piensan o que quizás no lo recuerdan, pero no entiendo, por ejemplo, cómo en los entornos familiares no se habló de cuestiones como la década del 90, del 2001, cuando yo recuerdo patente que siempre fue algo que se habló en mi casa, y en las de mis compañeros también, desde que tengo uso de razón. Pero sí no puedo entenderlo de generaciones, bueno, de por ejemplo un personaje como mi abuelo, por ejemplo, que es fervientemente antiperonista, y fue uno de los más perjudicados con lo de Corralito y demás, y hoy es militante de Patricia Bullrich. Entonces es como que vos decís, Patricia Bullrich fue la que te descontó el 13% de las jubilaciones en el 2001. Bueno, son cosas que no comprendo y que supongo que no las voy a entender nunca. Fíjate que hoy, 16 de septiembre, estamos recordando la noche del secuestro de los estudiantes, la noche de los lápices. Yo recordé a Tanguito, podemos recordar mil cosas. Un día como hoy, en el 55, fue el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón. O sea, para la historia debería ser como el 24 de marzo del 76, y sin embargo, tal vez porque nos queda muy atrás, o tal vez porque la derecha hizo un trabajo para que esa fecha sea eliminada de nuestras propias cabezas, nos cuesta mucho relacionar una cosa con la otra. Sin lugar a dudas, y ahora que lo mencionás, el 55, el objetivo era eliminar a Juan Domingo Perón, y a cualquier insignia relacionada con el peronismo. Y la noche de los lápices, exactamente lo mismo. Se perseguían a esos jóvenes no por militar o por luchar por el boleto estudiantil solamente, sino por ser militantes políticos. Que eso es quizás lo que les molestaba y lo que les sigue molestando al día de hoy, cuando volvemos a revivir todos esos adjetivos descalificativos, cuando dicen, incluso de algunos sectores del, bueno, no sé si llamarlo peronismo, porque para mí lejos están del peronismo, cuando dicen no, porque los progres. El peronismo fue progresista y es progresista. Cuando dicen no, porque los progres, bueno, eso me parece más un discurso neofascista, te diría. Y es el mismo discurso que se utilizaba en la década del 70 de parte de López Rega y de Isabel en lo que fue el decreto de aniquilamiento de la subversión, lo que le llamaban, ¿no? Los zurdos de esa época, volvemos a ser los zurdos hoy, o pues... Estás hablando de Moreno, de Pichetto, de esa... De los dos, exactamente. De esos ex funcionarios del kirchnerismo que hoy son funcionales al modelo de Javier Milei. Pero yo sí, pero entiendo lo que decís, Rodrigo, y entiendo esa lectura de que sus ideas parecen filofascistas, y que estamos bajo el gobierno de una gestión de gobierno bastante fascista, sobre todo si va a vetar la ley de financiamiento universitario. Y está bien tu posicionamiento. Me pregunto, por ejemplo, con tu abuelo Gorila, que niega que Patricia Bullrich fue la que le recortó el 13% y causal de esa crisis, que mucho tiene que ver también, que la casualidad no es una categoría política, y hoy es 16 de septiembre del 55 y de la noche de los lápices y el día de hoy. Si vos discutís con tu abuelo o entendés que tu abuelo prefiere no pensar
Porque digo, teniendo un nieto tan lúcido, tan militante, con tanta claridad, con poder haber hecho la historicidad, tener un pensamiento cronológico en función de que uno da marchas contra marchas y que la historia es circular, cíclica, ¿cómo te ve tu abuelo y se prestan a la discusión o bueno, respetas a tus mayores? Discutí durante muchísimo tiempo y hoy no les hablo. O sea, ya hemos superado, que incluso es algo que como que me lo dicen mucho, como de no podés romper relaciones con la familia por su forma de pensar, pero quizás es como que existe como un límite entre una diferencia ideológica y una diferencia ya que va más allá a la calidad de persona. Ya cuando una persona se pone contento porque una persona se queda sin laburo o porque se cierra cierta empresa del Estado en la cual hay muchas familias que se quedan sin comer, donde hay muchas como límites que no se pueden tocar, como bueno, las cuestiones de la diversidad sexual y un montón de todo tipo de avances que fuimos logrando con el pasar del tiempo. Es como ya es como que ya no es una mera diferencia política, ya es como, entonces es como que con ciertas personas prefiero como decir, bueno, yo pienso esto y me quedo con la conciencia tranquila de lo que yo pienso. Ahora, si vos querés pensar eso, está perfecto, porque inclusive no es solamente, reitero, una diferencia ideológica, sino que también viene recargada de todo un odio que durante mucho tiempo se ocultó o permaneció oculto, porque era como que quizás antes habían ciertas cosas que no se podían decir y hoy lo dicen libremente con total impunidad porque hay un gobierno que les da esa impunidad para decir lo que quieran. Recuerdo cuando Mauricio Macri fue candidato que había ciertas cuestiones como por ejemplo la privatización de YPF, la privatización de Aerolíneas Argentinas. Él siempre negó su intención de eso. Y hoy en día lo dicen abiertamente, yo quiero privatizarla, la quiero hacer mierda, sin límite y sin restricción alguna. Bueno, hoy con las cuestiones del matrimonio igualitario, si querés llenarte de piojos, y es como que no existe ningún tipo de límite de parte del Estado, y si el Estado no le pone límites, ¿quién se lo va a poner? Muy claro, Rodrigo, en tus ideas, en tu forma de expresarlas. Te deseo lo mejor para tu carrera universitaria, para que la universidad siga siendo financiada. Absolutamente. Con ese prestigio y autárquica y autónoma. Y bueno, y te seguimos en @ la Liga de la Justicia Social, que hacen una buena comunicación de las problemáticas sociales, ¿no? Y es un buen puerto de militancia digital, pero militancia al fil. Sí. @ la Liga de la Justicia Social. Liga de la Justicia Social y @ rodrigo.fronzo, Rodrigo.fronzo. Gracias, Rodrigo. Buen día y un beso grande. A ustedes. Igualmente, buena semana. Chau. 14:57 ahora, nos vamos para volver. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos intentando también a través de la cultura. Queremos promover la cultura. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Digamos, si nosotros ganamos esa batalla cultural, más o menos, ¿cómo te podría decir? Hasta que esta batalla la podamos ganar. Cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. No dejes que nos venza. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, sé parte. Juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Somos Radio AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón de ¿Cuántas veces hablamos de la leyenda del maestro Adolfo Ábalos en las últimas 2 semanas en el programa? No sé, como 4 o 5. Claro que sí, claro sí pues. Esa segunda. Claudio Parisi, el biógrafo del Mono Villegas, contó la historia por la cual, antes de partir de este mundo y de visita al Mar de Plata, donde vivía Adolfo Ábalos, a su hija mayor, el Mono le legó uno de sus 2 pianos. Hace poquito, el pianista Eduardo Spinazzi dijo: yo toco así porque existió Adolfo Ábalos. Adolfo Ábalos, autor de la Chacarera del Rancho, uno de los clásicos de su quinteto de hermanos, los hermanos Ábalos. Un hornito de barro, mortero y fogón. Tengo además. Pero esta es Nancy Ábalos, una de las hijas de Adolfo Ábalos. Cantante, percusionista, bailarina, compositora, letrista y docente. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir. Bueno, cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que
Y está aquí con el guitarrista Carlos Irigoyen, previo a su presentación del viernes 27 de septiembre en el Café Vinilo. Ya damos más detalles. Nancy, buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, Carlos, y a toda la audiencia. Un placer para nosotros estar aquí en esta radio tan importante y en tu programa. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Fui correcto con las cosas que dije sobre tu padre? Sí, solo que es Marina, yo soy la mayor y luego viene Marina. Somos muy seguiditos, o sea, un año y cada... Y Marina heredó ese estilo pianístico y ya de muy chiquitita, a los 12 años, en una de las visitas de Enrique Villegas a casa, la vio tocar y se emocionó tanto que le prometió el piano, uno de sus pianos, que iba a ser de ella, y realmente se cumplió. El piano para eso debió de viajar de Buenos Aires a Mar del Plata. Exacto, sí, de Buenos Aires a Mar del Plata y subir a varios pisos en edificios, sí. Qué linda esas historias de sí, amor por la música. Sí. Le pregunto, señor guitarrista, ¿qué significan los hermanos Ábalos a su criterio? Y usted está tocando con una descendencia en la historia del folclore en la Argentina. Claro, no, ni hablar, ¿no? Bueno, los hermanos Ábalos han formado un quinteto con un pianista excepcional. O sea, el pianista Adolfo formó el quinteto y era una bestialidad de pianista. Ha generado todo lo que pasa por el piano percusivamente y armónicamente con el piano. Él puede tocar el piano de manera, parece que está tocando un bombo legüero, parece que está acompañando una guitarra, hace todos los bajos pareciera un bombo. Y bueno, los hermanos Ábalos son un referente muy importante de la música popular. Te diría que la música latinoamericana, porque hemos estado mucho en Europa, nosotros, y en Asia. Y, claro, ellos hicieron giras por Europa y Asia, entre otras cosas. Y han sido muy importantes. En España, por ejemplo, cuando yo fui en el año 2001, la primera vez, se tocaban todos temas argentinos viejos de esa época. Toda la música popular de Atahualpa, los Ábalos, era todo lo que se escuchaba. En el circuito en que vos andabas, tocando folclore argentino. Sí, bueno, el circuito que más o menos le gusta la juntarse y tocar el folclore argentino. El folclore argentino siempre fue muy fuerte en España. ¿Y el apellido es un pasaporte o es un peso? No, es un pasaporte, sí. Es una carta de invitación aún con gente que no los han conocido, pero es como que esto de ser una familia que ha sido tan fuerte, con ese arraigo tan fuerte de lo que es la música de una tierra, ¿no?, ancestral, y eso de alguna manera hace que se abra un camino, sí. Viste que hay dinastías santiagueñas, los Carabajal, claro. Yo diría los Farías Gómez, pese a que los ancestros son santiagueños y otros no tan santiagueños, claro. Y los Ábalos, que impresionan un poco, ¿no? Sí. ¿Cuántos de tu generación de Ábalos hay tocando, dando vueltas por ahí? Y está genial porque todos los hijos de Adolfo somos músicos, músicas, wow. y la tercera generación también, mis hijas, de hecho, Rocío Sanjurjo Ábalos, mi hija, está en este momento en Suiza haciendo shows de folclore argentino. Y primos tuyos también. Y después y nuestros sobrinos, y sí, pero de folclore es como que está Ramanote, está el nieto de Machingo, exacto. Claro, que fue guitarrista de Los Piojos. Guitarrista de Los Piojos, que sigue, sí, con esa... Y tiene línea, su propio proyecto. Su propio proyecto sobre folclore, con mucha música así de raíz de Ábalos, digamos, sí. Bien, el viernes 27 de septiembre a las 9 de la noche, Nancy Ábalos con dos músicos, hoy hay solo uno acá, son Carlos Irigoyen en guitarra y Gabriel Luna en piano, van a tocar en el Café Vinilo, Estados Unidos, 2483, al Gran Pueblo Argentino Pianos. Hay un buen piano en el Café Vinilo, ese era el leitmotiv del Mono Villegas, al Gran Pueblo Argentino Pianos. Bueno, acá hay uno bueno, en un espectáculo llamado El Repique de Mis Venas. ¿Quieren hacer un poquito acá ahora, como si estuviéramos esa noche como ahí? Si estuviéramos ahí, vamos a hacer otro tema, vamos a hacer las coplas al compañero. Bien, Nancy toca el bombo, lo van a escuchar. Tratando de rozarlo apenitas para que no vibre tanto. Bien, ¿quién escribió el tema? Lo hicimos junto con Carlos y también participación de Gabriel Luna. Bien. En una parte de la melodía. Sí. La
las coplas del compañero, es copla que no se apaga, bracita que atiza el fuego, llamita que nos abraza. El grito de sus heridas es fragua de su templanza, templanza curtida a fuego en una raza que aguanta. De tu sangre siempre nace un tallo de sangre nueva, corteza donde la savia va renovando la idea. Compañeros de la vida, cumbitas de la esperanza, del fuego de su conciencia con una brasa me alcanza. No pueden callar las voces, tampoco callar los sueños de corazones que laten en pechos llenos de fuego. Es claro ese pensamiento que planta nido en sus ramas, a sangre y fuego no pueden matar lo que está en el alma. Y así van mis compañeros con la garra de su historia, con el alma bendecida, testigos de la memoria. Compañeros de la vida, cumbitas de la esperanza, del fuego de su conciencia con una brasa me alcanza. ¡Bravo! ¡Bravo, Nancy! ¡Qué hermoso! Bien, un tema compañero, sí los hay. Ya que tocaste el bombo, hay que decir, el bombo legüero, por otra parte, bueno, hay que decir que la formación original de los hermanos Ábalos, un pianista, 3 guitarristas y un bombista, tenía alguien que es considerado, el bombista, digo, el bombisto, como dicen en Santiago, una estrella del instrumento, ¿no? El creador de un sonido. Vitillo. Claro. Sí, tenía una característica linda al tocar. Y bueno, además fue el último en partir, así que es como que quedó unos casi 10 años siguió haciendo música y llevando un poco toda esta tradición, como él decía, las alforjas llenas de música y anécdotas y de cosas. Así que bueno, fue lindo, también con él compartimos mucho así en esa etapa de Vitillo. Y sí, es que esto de la música es como algo que se lleva adentro, y la música y esto de subirse al escenario, de compartir, de mostrar, de querer entregar todo eso a los demás, y es como que no se apaga nunca, me parece, es la vida misma. Es verdad, los hermanos Ábalos tienen un récord mundial, creo yo, 60 años como grupo. Como grupo no debe haber habido muchas experiencias, ¿no? Claro. Y en el caso de tu tío Vitillo, el bombista y bailarín, por otra parte, claro, vivió una vida plena y de música y de baile y de tocar instrumento hasta el final prácticamente de su existencia. Murió a los 97, 98, me parece a mí, ¿no? Sí. Y yo lo vi en actividad y en los estudios de la radio y en la televisión, y haciendo películas y yendo y agitando, no solo pañuelos. Agitando toda una movida también con las nuevas generaciones. Y vos sabés que dentro del conjunto de los hermanos, bueno, el mayor, Machingo, Adolfo era el segundo, ellos dos empezaron a dúo de pianos. Papá fue como el maestro también de ellos, ¿no? Le fue enseñando a ¿Eso tocar. en una casa en Santiago del Estero? No, ya en Buenos Aires, y te diría en el año 39. Y luego se dan cuenta que que querían bombo y no había, entonces llaman a los hermanos más chicos, que eran adolescentes, realmente entre el mayor y el menor se llevaban 10 años. Y Machingo quería decirte que era el bailarín. Claro. El bailarín esencialmente, y el lenguaraz, así el que hacía las presentaciones, era un capo, Machingo. Sí. Y mi mamá, Nancy Gordillo, que fue la bailarina, claro. 40 años con ellos. Falleció ahora a fin en este año, y estuvo hasta el último momento con una lucidez y una alegría de vivir
hermosa y bueno, pero sí, es como que además los hijos y los nietos, todos heredamos esto de cantar, de tocar, de pasar por los distintos instrumentos, aunque cada uno tiene su preferido y con el que ahonda, pero también de bailar, todo junto. Es difícil tener una fórmula, ¿no? Para lo que acabas de mencionar así tan sintéticamente, la alegría de vivir. Vivir no siempre significa alegría, hay muchas tristezas en la vida, hoy es un momento particular triste de nuestras sociedades, etcétera, y sin embargo hay quienes, independientemente de las circunstancias, tal vez porque hacen lo que aman, tal vez porque son coherentes entre lo público y lo privado, cultivan aquello que todos quisiéramos, que es llegar hasta el final de sus vidas con la alegría de vivir, ¿no? Sí, esa tenés razón, Carlos, así es. Y creo que en general, dentro de lo que es el campo popular y nacional, tenemos esto de reivindicar mucho ese dicho de que no nos roben también la alegría. Y bueno, y esta insistencia con el encuentro, con el compartir entre los compañeros, todos ahí. Sí, eso es cada vez que se tiene la oportunidad es lo más lindo que nos puede pasar y bueno, por eso esto de las peñas, ¿no? También las peñas donde se mezclan también las generaciones, todos pueden disfrutar, los más jóvenes también sumándose a esas movidas así y bueno, es como que hay que hacer eso, ¿no? En estos momentos, además de concientizar. Peñas y milongas son también, como teatros y cines, puntos posibles de resistencia, ¿no? Puntos de resistencia, mismo, bueno, sí, exactamente, es importante. Y también a mí me atraviesa la docencia muchísimo porque enseño danzas, y enseño también en materias que tienen que ver con la antropología y el folclore, ¿no? El folclore como ciencia, la historia del tango. Bueno, de alguna manera uno desde nuestra perspectiva también está todo atravesado y se nota a lo largo de las etapas de la historia argentina, como siempre es como que hay etapas donde sucede lo mismo al final, o nos prohíben o no, nos limitan, bueno, y siempre esa resistencia está nos censuran, nos persiguen, nos ningunean, nos crean productos al lado para que nos sobrepasen. Y sin embargo, es como que bueno, insistimos con lo nuestro y finalmente yo creo que es lo que no podemos dejar que se caiga, ¿no? Sí. Sí, y las invasiones bárbaras con la tecnología de por medio desde los años 60, desde el apogeo del tango y folclore, son tan evidentes que no sé cómo a veces hay gente que no ve el proceso de transculturización que ha significado. Sin embargo, hay una cultura grande de resistencia que no solo no se deja penetrar siempre, no se deja sodomizar siempre, sino que a su vez produce todo el tiempo generaciones nuevas. Generaciones nuevas y en más cantidad que antes, eso es lo bueno. Cuando yo era adolescente, decir que iba a una escuela de arte y que, no sé, que hacía folclore o bailaba, era un bicho raro, imagínate en los 80, hasta que vino la democracia, que bueno, fue como un nuevo impulso, pero igual éramos como muy grupos muy muy marginales, y batallando. Sin embargo ahora no, ahora es como que bueno, hay todo un montón de jóvenes que reivindican, no sé, ayer mismo me contaban que estuvo la marcha de los bombos en la zona oeste, no, acá. En el oeste sí, y que fue todo un movimiento, bueno. En el oeste, Morón y Ituzaingó, ¿hay por ahí? Sí, exacto. Donde hay comunidades de santiagueños. Claro, muchísimo, sí. O sea, el territorio Peteco, Carabajal y compañía. Sí, y de mucha movida ya antes de Peteco inclusive, sí. Claro, porque es un lugar, el oeste bonaerense, donde vinieron históricamente muchos santiagueños. Claro. Es bueno decir que además en las peñas y en las milongas y en los otros sitios de la cultura popular también hay lucha contra el conservadurismo propio. Sí, totalmente. Que es otro asunto. Porque ahí, ¿no? eso también, durante épocas duras, es como que se han apropiado mucho del folclore como algo muy... casi te diría como acompañando todo esa cosa castrense
y que no es así. O entreguista, ¿no? O entreguista, vale la pena recordar todavía. cómo en los Sí. años 90, mientras el país se entregaba, una política cultural del Estado destinado a fomentar lo que se llamaba el folclore romántico, ¿no? Claro. Que eludía el compromiso político y facturaba millones de pesos con la inocencia de mucha gente que lo consumía, Claro. y produjo fenómenos como Soledad, por mencionar solamente uno, totalmente. o Los Nocheros, por mencionar otro, sí. o Y después las imitaciones sí, claro, sí, es tremendo. los Abel Pilto, Luciano Pereira, que todos terminaron grabando discos en Miami bajo la hegemonía de la música que facturan las multinacionales. De la industria multinacional, es todo un asunto eso, porque hay mucha gente que no lo ve y dice, qué divina tal, o qué divino tal, y no sabe que además son estrategias que los preceden y son muy mayores a ellos, y que hace que las voces del compromiso o de lo realmente telúrico no tengan un espacio. Claro. Todos los espacios van a parar a unos rubros que siempre existieron, pero que a veces tienen detrás la manija de los medios de comunicación, las multinacionales y los proyectos políticos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual, como estás describiendo. Y sí, eso es algo que a partir, como decís, de los 90 se notó muchísimo. Y hoy se sigue notando. Discúlpeme, señor Irigoyen, escuché que había una Ábalos acá y empecé a hablar de los Ábalos. ¿Qué onda con Hipólito usted? Y bueno, algo ahí sí. ¿Es pariente? Yo vengo de un Irigoyen medio raro. Por la I latina. Bueno, acá está mi traductora, vamos a que hable la traductora. No, por la I latina, yo soy de la rama de Bernardo Irigoyen. De Bernardo Irigoyen. Sí, bueno, o sea, tenía destino de calle igual. Yo soy, viste, a mí me dicen el negro Irigoyen, peronista, pues me ponen el negro Irigoyen porque soy el único Irigoyen peronista que conocen todo. Claro. Pero vos sabés que lo que vos decís es tan cierto de la culturización esta banal y todo. Lo que pasa que también a la gente que consume ese folclore banal, no estoy hablando tanto de los jóvenes, ya siquiera de los grandes. Fíjate vos los cantidades de folcloristas que se visten de gaucho y cantan que lo parió a los gringos, venirse al cohete, y después votan a los tipos que permiten que los gringos no vengan al cohete. O sea, es tan loco, o que cantan La Artillera, qué sé yo, los 60 granaderos que defendieron a San Martín, y cuando que ellos defienden a los que no permitieron que sus hijos vayan a acompañar a San Martín, porque los escondían, que vayan los negros, los indios, lo de siempre, ¿no? El pueblo. Bueno, es una discusión por la apropiación del campo de la Nacional Popular, que es interesante, ¿no? Hay tipos que se disfrazan de gaucho y andan en una 4x4 que ni te digo del presidente de Estados Unidos, y con unos guardaespaldas que no permiten que la gente se les acerque. Totalmente. Y después hablan en nombre del folclore, te hacen un asado. Y tienen esa concepción de la tradición rígida, como si fuera una foto ojalá fuera de fines de 1800, y no se dan cuenta que en realidad la verdadera tradición siempre es como flexible a las adaptaciones del presente. Claro. No olvidemos no que puede ser nunca estática. Los ideólogos del actual presidente de la Nación, entre ellos los Venegas Lynch, son subsidiarios de un grupo que, en nombre de la tradición, la familia y la propiedad, en los años 70 perseguía a los que pensaban distintos, ¿no? Y los hermanos Ábalos, ¿qué onda tenían? Son 5 personas diferentes con el peronismo. No eran peronistas así de ser peronistas, pero en la práctica, por ejemplo, yo puedo hablar de mi papá, bueno, y de mis tíos también, pero eran en la práctica sí, porque para él el otro es la patria, digamos, traer a casa, no sé, al vendedor ambulante, a compartir una merienda, no sé, como a lo mejor ser amigos de alguna familia que han sido embajadores, o sea, de todo, digamos. Pero ¿la casa era en Mar del Plata, esa? Sí, en Mar del Plata. Mira, eligieron los 3 mayores, que somos uno por año, nací yo, Marina y Amílcar, y éramos muy chiquititos, 3, 2 y 1, nos fuimos a vivir a Mar del Plata, nos criamos allá. Allí nació mi hermana más chica, Giselle, y siempre alquilando casa, un poco pensando que en algún momento había que volver, pero bueno, fueron pasando las décadas. Recién en un momento compraron un departamento, y bueno, es ahí a donde
quedó mi mamá y donde mis hermanas todavía viven en Mar del Plata. Bueno, te queremos pedir una más, así que el único Irigoyen peronista, negro, por eso. Que yo conozca, por lo menos. No está nada. Bueno, todos mis amigos me conocen como el negro Irigoyen peronista. Yo soy cursucuateño encima. Yo soy de Cursucuatea, el primer pueblo patrio, fundó Belgrano ese pueblo. Sí. Si la Argentina entra en guerra, Corrientes le puede ayudar. Y mirá si le ayudó en Malvinas, yo soy de la clase de Malvinas. Son 62. Ya creo que le han ayudado, ¿no? Sí. Mucho más de lo que se cree. Pero bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Vamos a hacer un clásico de Adolfo Ábalos. Esta chacarera ahora está muy conocida porque la han cantado muchos otros grupos, pero vos es que la compuso cuando él tenía 18 años. Epa, y ¿cuál es? La chacarera del sufrido. Y se la hizo escuchar al padre y le dijo, por la melodía, le dijo, parece sufridita. Y después él le puso todas coplas referidas a esto, ¿no? Es muy interesante que cuentes eso porque generalmente cuando se habla de Adolfo Ábalos, de tu padre, se habla del pianista enorme que fue, del músico enorme, pero también era letrista. El letrista, sí. De algunas de sus obras. Sí, ¿no? sí, las que tienen letras todas. Y las músicas también, o sea, la obra en sí, ellos por un acuerdo entre hermanos ponían a nombre de los hermanos Ábalos. Para cobrar todos los derechos de autor. Claro, exacto. Pero el compositor fue papá. Excepto alguna que otra que hizo Machingo, así, pero te diría una o dos, una Machaco, así. Empezamos con la chacarera del rancho. Vamos a empezar, claro. Esa es letra y música papá. de tu papá. Sí. Y esta también, Chacarera del Sufrido. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el sonco y dice que no? ¿Para qué pedir al río el agua que pasó? A Tata Dios yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como rayito y luna en noche de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bravo, muchas gracias. Nancy Ábalos, el espectáculo El Repique de Mis Venas. Las entradas están en venta en la Alternativa Teatral y en cafevinilo.com.ar. Carlos Irigoyen, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Gabriel Luna y ojalá utilice bien el piano en el Café Vinilo. Con la izquierda tiene que hacer los bajos y el bombo. Es un gran pianista, Gabriel. Tiene todo lo del estilo santiagueño, bien la escuela de Adolfo. Y además, bueno, se ha recibido de concertista de piano, así que tiene toda la técnica como para desarrollar a gusto. El Café Vinilo queda en Estados Unidos 2483, el 27 de septiembre es viernes, el concierto es a las 9. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Carlos, nosotros, muchas gracias, Marina. Es lindo conocer las historias de la vida. Ajá. En
aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres la abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530. Somos Radio. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Marina Glesser, ¿se acuerda qué día estrenó su primera película en el cine Gomón? Creo que era 3 de agosto. El 3 de agosto. Entonces ha pasado un mes y medio desde entonces. Para mí ha pasado una vida, ¿no? Prácticamente. ¿Y por dónde anda? La película estuvo la semana pasada en Cañuelas, va a estar en Colón próximamente, se va a estrenar en Uruguay en diciembre. Anda dando vueltas la película. Sí, anda dando vueltas. Bueno. ¿Y qué dice la gente? Y la gente me escribe contenta, que la película la conmueve, le gusta, así que estoy contenta porque la ve cada vez más gente, pero bueno, es una película que ha estado 3 semanas en el cine Gomón y que no ha tenido toda la distribución o promoción que una política cultural puede hacer con sus óperas primas. Bien, escucho a veces las cifras de la cantidad de espectadores, la caída en picada de la industria del cine, no solo de el
rodaje de películas, que en la Argentina está detenido desde diciembre, sino también de la concurrencia de gente a las salas de espectáculos, que no es un tema menor, sino un tema mayor. En ese contexto, este jueves 19 de septiembre, en el Cine Gomón se va a estrenar la película Lo que queda, una película dirigida por Mariel Escobar, que está aquí con nosotros. Mariel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, acércate un poquito más al micrófono. Exactamente. Es una película compleja, ¿no? Una historia de un retorno desde Canadá a la Argentina para buscar el amor del pasado que se perdió. Algo así, sí, para reencontrarse con un amor del pasado que está en una situación de salud complicada, así que es como un poco una película sobre los duelos de vínculos, los duelos de las etapas de la vida, de muchas cosas. En Lo que queda, ¿no? El título es completamente poético. Si se quiera. Y ahí mirá lo que quedó, dice la letra de un tango conocido. Qué grande ha sido nuestro amor y ahí mirá lo que quedó. ¿Para eso se necesitó una coproducción? En realidad, la peli se pudo hacer 100% gracias al apoyo del instituto. Claro, ganaste el Raimundo Gleiser, ¿no? Ganamos el concurso Raimundo Gleiser, en la edición Cine de la Base, que era específica para egresados y egresadas de escuelas de cine. Gran concurso del Inca. Una pena. Súper. Fundamental, porque si no, nunca nos hubiésemos podido presentar a pedir el subsidio. Incluso. ¿En tu caso egresada de? De la ENERC. También la escuela pública, del instituto. la escuela del instituto. Escuela pública. Así que bueno, eso es una peli que se hizo 100% gracias a políticas públicas desde la escuela que yo estudié y la mayoría de los técnicas del equipo también. Después la posibilidad de hacerla gracias primero al concurso Raimundo Gleiser, después al subsidio del Inca y de estrenarla porque existe una sala del Instituto de Cine. Exacto. Ese mundo que de alguna manera estamos comenzando a extrañar. Sí. Digamos, Mariel, la película se estrena este jueves. Sí. Es una función de estreno. ¿Y después? Y después continúa en el Gomont, en horarios todavía a confirmar, pero va a continuar en principio en 3 horarios la primera semana, y también vamos a tener otras salas que se van a confirmar en los próximos días y después veremos cómo sigue el recorrido. Bien, una vez la revista Cahiers du Cinéma le preguntó a 20 o 30 cineastas del mundo, ¿y usted por qué filma? Y cada uno elaboró una respuesta y con eso se hizo un número especial de la revista. Recuerdo un cineasta brasileño, Adriana Calcañoto, musicalizó su respuesta que dice: para espantar a los imbéciles, para ser estafados por la industria, porque vi Simón en el desierto. Bueno, filmo por eso. En tu caso, además de porque estudiaste cine, ¿por qué filmas? ¿Por qué hiciste una película? Qué pregunta difícil. No tengo una respuesta ingeniosa. Seguramente por escrito uno tiene más ingenio porque tiene mucho más tiempo, ¿no? O te avisan, mira, sí, anda pensando, no es el caso. Le hubiera pedido a un amigo que escribiera por mí, no sé. Estamos compartiendo en el streaming de la radio bellísimas imágenes de tu película. Es bueno que lo sepan, ¿no? Malena Filmus es la protagonista, ¿no? Sí, Male Filmus es la protagonista, una genia que se actuó todo, como que la peli está muy centrada en su personaje, y después están Lauti Betoni, Guada Ocampo, Paula Ransenberg, Mauricio Minetti, bueno, un elenco re lindo, por suerte. Bien, y un montón de intervenciones que tienen que ver con el paso del tiempo, lo que queda registrado, las canciones que nos acompañaron en la vida, los videos, etcétera. Pero exacto, queda pendiente la respuesta no ingeniosa a por qué. Claro, ¿de dónde sale la vocación y por qué uno, o vos en este caso, rodás películas? ¿Qué querés contar? Yo creo que es 100% terquedad, porque yo desde chica que me encantaba ver películas y que dije, bueno, quiero hacer esto. Como si me gusta tanto verlas, seguramente me va a gustar hacerlas. Y ¿cuándo eras chica? 3, 4 años. De las pelis de dibujitos de Disney en adelante, siempre me gustó ver películas, es lo que más me gusta hacer, ir al cine. Y entonces dije, bueno, seguramente me va a gustar hacerlo, y ahí empecé, el camino, ¿no? Después de estudiar, laburar en la industria, y cuando pudimos, con la productora, con Flor, la co-guionista Male, organizarnos para presentar un proyecto al Gleiser y tener la oportunidad. Bien, ¿crees que la historia te encontró a vos o que vos encontraste una historia? No, yo creo que me encontró. Nació de un taller de escritura que yo hacía, escritura literaria, y escribí un cuento. ¿Con quién? Con Romina Paula y Cintia Edul. Lo hice, sí. Fui alumna también de ella. Hermoso taller.
Y ellas son lo más. Un beso a Cintia y a Pau. Sí, re gigante. Y ahí escribí para el taller como una tarea, digamos, un cuento, y después me gustó y como que dije, bueno, esto podría llegar a ser un guión, y bueno, ahí arrancó todo. Bien, hay una idea de la industria del cine, que es que el director, la directora en este caso de una película, es Dios durante su rodaje, porque es la única que sabe exactamente de qué se trata todo, pero un ratoncito asustado y chiquitito así los días previos al estreno. Yo creo que no, yo no me sentí Dios para nada durante el rodaje. Creo que hacer cine de bajo presupuesto no te hace sentir Dios para nada, te hace como te pone en el lugar que me parece que está bueno estar, que es el de una parte más del equipo, que te toca conducir, pero nada más que eso, no, lejos de ser ni siquiera una voz de autoridad, creo. Pero una vez que viste la película terminada, que es lo que acaba de pasar, supongo, ¿no? Sí, no, la verdad que estamos felices, yo y el equipo, quienes ya la vimos. La peli tuvo un recorrido por festivales y se estrenó en el Festival La Mujer y el Cine este año acá, y ahí la pudimos ver en pantalla grande con equipo, familiares, elenco, y estamos todos recontentos, la verdad, con el resultado. Bien, ¿y a usted qué le pasó a Marina Glesser? Marina Glesser debutó este año como directora y se estrenó el 3 de agosto su primera película. Bueno, también había participado en mayo del Festival de la Cinemateca en Uruguay, y también podía verla ahí con amigos y en pantalla grande con el equipo, porque mi película es 70% uruguaya, y también fue una experiencia similar. Así que sí, después tiene el derrotero festivalero y ahora se estrena acá en Capital, pero después tiene la distribución de los espacios Inca a nivel nacional, entonces va a estar seguramente en Neuquén y en Tucumán y en Córdoba, tu peli. ¿Cuántos años tenés? 33. Claro, está bueno, es una buena edad para debutar. No sé si el mejor año, ¿no? Sin duda no es el mejor la año. gestión de gobierno va contra las operaprimistas, o los operaprimistas, o todo aquel que quiera desarrollar y aportar a la cultura nacional como si fuésemos chorros, curro. No quiero dejar de señalar, de recordar que el viernes pasado en la ciudad de Buenos Aires el cineasta Adolfo Aristarain recibió el premio mayor a un cineasta en el mundo por parte de la industria del cine española, un Goya a toda su trayectoria, que además por deferencia se le entregó en la ciudad de Buenos Aires, donde él vive. Se no viajó a Madrid a una ceremonia especial, sino que viajaron desde Madrid a Buenos Aires a entregarle el premio en una ceremonia que curiosamente no tuvo tanta cobertura en los medios de comunicación, acaso porque apenas empezó este gobierno. Adolfo Aristarain lo charló con nosotros aquí al aire de la radio, hizo una severísima crítica llamando a un paro general contra el gobierno de Javier Milei, ¿no? Y Stornelli lo denunció penalmente, ¿te acordás? Exactamente, intentó silenciar su voz, iniciándole un proceso judicial que quedó en cualquier lugar y no es lo importante acá, ¿no? Adolfo Aristarain, que a usted la dirigió en la película Roma. Usted está en el afiche de la película Roma. Claro, su última película es Roma y yo soy Alicia en esa película y soy la chica del afiche. Hace 21 años que no firma una película y tiene Impector en un proyecto, un megaproyecto para hacer una biografía de Astor Piazzolla, pero para eso se necesita dinero y en todo caso que el Estado no sea ausente. Ahora, a mí lo que me llamó la atención muchísimo fue la no cobertura de muchos medios de comunicación, que generalmente cuando un argentino gana un premio, ¿no? Nos sentimos todos tan partícipes del premio, creemos que es un poquito, no sé, Colapinto sale octavo en una carrera y parece que hubiese sido campeón del mundo de Fórmula 1. Claro, pero los medios de comunicación ya no son nacionales, ¿no? No, deberían serlo. No, digo, no son. Si tuvieran un poco de vergüenza ajena, muchos medios, otros cubrieron, deberían al respecto, no sé, mirarse en el espejo de su propia conciencia, y ver qué les responden, o pensar por qué pierden lectores y consumidores, a veces detectables en lo que pasó anoche con el presidente Javier Milei hablando en el Congreso, ¿no? Porque cuando te divorcias tanto de la realidad o cuando ves dos realidades diferentes, hay todo un asunto, ¿no? Sin comprometer a nadie en esto, veo como los dos diarios principales de la Argentina, Clarín y La Nación, por ejemplo, están completamente de acuerdo con el gobierno de Javier Milei cuando se trata de perseguir kirchneristas y o peronistas, cuando se trata de castigar a gremialistas o personas que defienden sus derechos, cuando se trata de ocultar la represión o justificarla. En eso están completamente de acuerdo, pero cuando Milei acusa a sus propios periodistas o a sus propios medios ad hoc, los canales de cable, de ser copartícipes del pauterismo en la sociedad argentina o de hablar según intereses comerciales, se ofenden muchísimo, hacen reuniones, denuncian al presidente, es decir, son cómplices de una parte gravísima
enteradísima de lo que pasa, pero cuando sienten que sus propios intereses son vulnerados, reaccionan como si se tratara de un presidente democrático. Tal vez podrían ponerse de acuerdo consigo mismos y tener una postura y no dos posturas según el asunto de que se trate, porque en la historia de la humanidad es viejísima la película de aquel que alimenta a un carnívoro en un ropero en su propia casa, le da de comer y cada vez que le abre la puerta y sale rasguñado o se quiere comer su propia mano, el carnívoro se asusta muchísimo y lo encierra de vuelta. El final de esta historia es siempre que el carnívoro en algún momento se libera y viene a por vos. O le pegás un balazo en la cabeza o nunca lo llevaste a tu casa. Pero en el asunto, en el medio, está que no se puede tener una ambigüedad con un animal carnívoro que quiere carne y al que vos estás alimentando por un lado y por otro tratando de hacerle caricitas en la cabeza como si fuera un pececito que inocente nada en una pecera sin pensar en el más allá. Eso es lo que está ocurriendo en la película La Realidad Argentina. Nosotros estamos celebrando que una cineasta joven pueda estrenar en el Gomón lo que queda este jueves. Ojalá que en lo que queda del año siga habiendo estrenos de películas en el Gomón y las pequeñas posibilidades que tienen aquellos que han estudiado y se han formado en lo público o en lo privado para hacer lo suyo tengan un lugar donde ser mirado por el público, planes ¿no? de fomento como el Raimundo Gleiser, que gracias a ese concurso del Inca tan histórico y tan bueno, sí, claro, y tan difícil de concursar con tanta competencia, lo conozco bien, haya podido ser quien te financió o digamos que dio el sustento para que lo que queda pueda ser una película hoy, ¿no? Claro que el premio lleva el nombre de un cineasta desaparecido en 1976, fundador del grupo de cine de base, al lado del grupo de cine de Liberación de Pino Solanas y compañía, y que trabajó un montón de tiempo como camarógrafo de los noticieros de Canal 13, sin que hasta aquí Canal 13 se haya avivado y alguna vez haya dicho en público, haya hecho un homenaje a aquel hombre que por sus programas y por sus noticieros viajó a las Malvinas, a México y a un montón de lugares en el mundo. Ya que hay lugar para decir las cosas, es bueno poder decirlas. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Mariela. Gracias a ustedes por invitarnos y por darnos el espacio. Y que vaya bien en el estreno y después. Suerte con lo que queda, Mariel. Muchas gracias. Que es lo importante. 15:45, nosotros seguimos como estamos. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio AM530. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Víctor Jara había sido en la segunda parte de los años 60 y en el codo de los primeros años de la década siguiente, una figura pública muy importante en Chile. Era un profesor universitario, una figura del teatro chileno, que en el proceso que desembocó en el triunfo electoral de Salvador Allende se convirtió en un cantautor de la izquierda chilena que haría canciones que se volvieron himnos. Un día como hoy, 16 de septiembre del 73, su esposa inglesa, Joan Jara, fue invitada por un amigo a que fuera a reconocer su cuerpo sin vida. Al día siguiente del golpe militar del 11 de septiembre, el 12 de septiembre, Víctor Jara se había presentado a dar clases normalmente en la universidad. ¿Acaso pensó que por ser una figura pública importante, la dictadura de Augusto Pinochet no se iba a animar? Lo detuvieron, lo torturaron, le cortaron las manos en el Estadio Nacional y terminaron tirando su cuerpo a cualquier parte. Es imposible recordar el final de Víctor Jara sin mucho dolor, sin mucha bronca, sin muchas preguntas para hacer en voz alta, sobre todo porque la investigación de las justicias chilenas demoró 50 años. Y cuando logró condenas, prácticamente había pasado el tiempo para la justicia. En 1989, en la ciudad de Buenos Aires, el padre artístico de Bob Dylan, Pete Seeger, inventado a la ciudad por León Gieco, lee un famoso poema escrito en la cárcel, en realidad en el Estadio Nacional donde estaba detenido, junto a otros 4.999 compañeros, Víctor Jara. It was 15 years ago. Somebody came up to me just before a concert. Traduce el periodista Fernando Basauro, presente en el escenario ese día. Hace años, más o menos, alguien se acercó a mí en un concierto y me dio una traducción en inglés of the last poem written by Victor Jara. Del último poema escrito por Víctor Jara. I stuck the words on a microphone with tape. Pete Seeger es una leyenda absoluta de la historia de la música comprometida estadounidense. El micrófono con una cinta y hice un acompañamiento. Canciones como Pronto venceremos. I've sung this everywhere I go. O Si tuviera un martillo. Canto esto a cada lugar que voy desde hace 15 años. El tipo que le puso contenido político a la música folk, abriéndole el camino a Bob Dylan, que le abrió el camino a León Gieco. Me gustaría que viniera León Gieco. Este es un poema que salió clandestinamente del Estadio Nacional. Es obvio. Somos 5.000.
parte de la ciudad. Y que fue escrito en uno de los 4 días del cautiverio de Víctor Jara. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? We are 5,000. How many more will we be in the whole city and the country? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. 10,000 hands which could seed the field, make run the factory. Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad? Con hambre, frío, angustia, pánico, dolor, presión moral, temor y locura. With hunger, pain, panic and terror. There are 6 of us, lost in space among the stars. Aquel año en el disco Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que le costó a Piero una parte importante del resto de su carrera. Una cara entera del long play era un retrato de Víctor Jara. Uno murió, uno golpeado como jamás nunca creí se podía golpear a un ser humano. Al año siguiente León le dedicó Chacarera de Dragones en su disco censurado. Quisieron quitarse todos los temores. Más adelante, grupos como YouTube le rendirían homenajes permanentes a Víctor Jara. Otro golpeándose la cabeza contra el muro. All with their gazes fixed on death. Pero todos con la mirada fija en la muerte. The military carry out their plans with precision. Los militares llevan a cabo sus planes con precisión. Porque en rigor, cuando lo pensamos y pensamos la figura, pensamos en lo que el fascismo puede. La sangre para ellos son medallas. Slaughter is the badge of heroism. La matanza es un acto de heroísmo. En que nadie, por más que sea famoso, está a salvo. Was it for this you created the world? Oh Dios mío, este es el mundo que creaste. Was it for this the 7 days of amazement and toil? Para esto, tus 7 días de trabajo. Y en que a veces es tarde para lágrimas. The blood of Compañero Presidente is stronger than bombs. La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas. Is stronger than machine guns. Golpea más fuerte que metrallas. Oh, you song, you come out so badly. Oh, canción, me sales tan mal. When I must sing. Cuando debo cantar al terror. The terror. What I see, I never saw. Lo que vi, nunca lo había visto. What I have felt and what I feel must come out. Lo que sentí y lo que siento. Hará brotar el momento. Hará brotar el momento. Hará brotar el momento. Un año antes, en 1972, Víctor Jara concede una entrevista a Radio Moscú. ¿De qué generalmente escribe usted sus versos? ¿Cuál es su tema principal? De los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Bueno, si es por darme una profesión, pero yo soy un trabajador con la guitarra y la canción. ¿Quiénes eran sus padres? Campesinos. Trabajaban las tierras de un terrateniente. Y yo recuerdo cuando niño ser muy feliz cuando había carne para comer. ¿Qué piensa usted de los cambios que van ejerciéndose ahora en Chile? Es lo mejor que puede suceder en mi país. Hace más de 150 años que mi país ha sido sometido a la explotación, a la miseria, a la injusticia. Y por primera vez ahora, con la victoria de la Unidad Popular, bueno,
se abren las puertas para que los hombres de mi tierra construyan su propia patria. ¿Estos cambios influyeron de alguna manera en su poesía, en sus canciones? Sí, claro que sí. Comenzamos a construir el socialismo. Empiezan nuevas tareas. La juventud está con metas de desarrollo productivo. Los trabajadores se están dirigiendo las fábricas. Y bueno, mi canto va con ese tiempo. Me parece que en lo que yo escribo y canto, el veredicto final, el juicio final, lo da el pueblo y la juventud de mi país o del continente que me escuche. Vaya si la historia ha dado un veredicto sobre Víctor Jara. Un grupo de músicos chilenos y chilenas, lo homenajea con uno de sus temas famosos, El derecho de vivir en paz, escrito originalmente pensando en el pueblo vietnamita y en el liderazgo de Ho Chi Minh. Hoy la canción es una de las canciones que flotan en el aire de la América Latina, el derecho a vivir en paz. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Vimos hasta mañana. Muy lindo, Víctor Jara, para despedirnos. Hasta mañana será entonces, Carlos. Gracias por esta tarde y que ven que florezcan mis flores. Con emociones y sentimientos en los corazones.